La alfabetización es una de las principales herramientas para generar mejores condiciones de vida. Hoy nos acompaña en el estudio, es un verdadero gusto platicar porque creo que estos temas vale la pena ser tocados de forma constante. El maestro Jorge Galván Romero, él es delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos aquí en la Ciudad de México, y es que lo platicábamos antes de entrar al aire. De entrada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa y ojalá y no sea la primera vez. Gracias, Omar, por el espacio. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y platicarte un poco de lo que hacemos en el INEA aquí en la Ciudad de México. Sí, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos muchas veces se ubica en el trabajo en los estados para las personas marginadas, todas las personas adultas, y por supuesto que hacen este gran esfuerzo. Pero aquí en la Ciudad de México, ¿cómo se ha estado gestionando este trabajo dentro del INEA? ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Los grupos? ¿Con cuánta gente se está trabajando? En fin, también es importante entender el trabajo que se hace en la Ciudad de México. Claro que sí, Omar. Mira, el trabajo que hace el INEA aquí en la Ciudad de México viene de manera coordinada desde el director general a nivel nacional, Gerardo Molina. Cuando asumo el cargo, él me encarga un diagnóstico. Un diagnóstico sobre cuáles son los retos, las oportunidades y los avances que ha tenido el INEA aquí en la Ciudad de México. Afortunadamente presentamos el documento la semana pasada. Hicimos un documento diagnóstico a partir sí de las cifras, de los datos duros, pero también de cómo está analizado el tema de punta a punta en la Ciudad de México, platicando con la gente, los usuarios, quienes prestan servicios educativos aquí en la Ciudad de México. Conformamos un diagnóstico claro. Identificamos 5 retos, sobre todo para el futuro de aquí a 30 años, porque la Ciudad de México tiene una crisis sociodemográfica que atraviesa el trabajo del INEA en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el bono demográfico de la Ciudad de México, es decir, los jóvenes en edad productiva, pasan por el INEA. Te voy a decir por qué. Una de cada 5 personas en la Ciudad de México está en condición de rezago educativo. ¿Qué es esto? Que o no saben leer y escribir, o no tienen primaria, o no tienen secundaria completa. Ya hablas a nivel de adultos, personas adultas. Personas mayores de 15 años. De 15 años. Es decir, y una de las cosas que encontramos más interesantes en el trabajo de la Ciudad de México es que el 70% de nuestra atención se centra en personas entre no solo 15, sino entre 10 y 35 años. Porque las personas cuando escuchan INEA piensan que alfabetizamos personas mayores de 65 años. Así es. Pero en realidad el gran reto de la Ciudad de México está en certificar y acreditar saberes de secundaria de personas entre 10 y 35 años. Te voy a poner el ejemplo. El chavo este que entró a la UNAM de 12 años, que se hizo nota nacional, se viralizó y demás. Este chavo terminó la primaria y la secundaria con el INEA. Terminó con nosotros aquí en la Ciudad de México. Y es el perfil de los educandos. A mí me pasa mucho. Fui a la CROC a firmar un convenio de colaboración y me dicen en la CROC, oye, pero pues tú eres muy chavo como para estar de delegado federal en el INEA aquí en la Ciudad de México. Y les digo, pues es que fíjate que es precisamente mi generación la que está en rezago educativo en la Ciudad de México. Exacto. Yo tengo 31 años, quepo en el rango de edad que te estoy diciendo, el 70% de la atención del instituto en la Ciudad de México. Gerardo Molina, el director general a nivel nacional, me encargó el tema de secundaria. Y es secundaria en donde está el gran reto de la Ciudad de México. Porque si no atendemos a las personas que están en rezago educativo en secundaria, que es cerca de 500,000 de personas hoy, en 30 años vamos a tener un rezago educativo de personas mayores de 60 años que no supieron darle las oportunidades a los que seguían. Sí, porque una cosa es precisamente el analfabetismo y otra cosa es el rezago educativo. Correcto. ¿No? El rezago educativo es que no hayan terminado o que nada más terminaron la primaria, por ejemplo, ¿no? Así es. Y ustedes también tienen estrategias para que continúen los estudios. Y otra estrategia es para quienes no saben leer ni escribir, ¿no? Correcto. Son 3 niveles de rezago educativo. Las personas que no saben leer y escribir, como bien comentas, las personas que no tienen primaria y las personas que no tienen secundaria. En la Ciudad de México, 1.4 millones de personas están en cualquiera de los 3 niveles, pero 900,000 personas no tienen secundaria. Es decir, la gran atención está en el tema de secundaria, que si bien atendemos a personas generalmente mayores, que son mujeres en su mayoría, que no saben leer y escribir, el gran reto de la Ciudad de México es la secundaria, porque ahí reside el rezago educativo. Conociendo el tema a nivel nacional, porque como te comentaba antes de comenzar, fui secretario técnico a nivel nacional, pero las realidades que se viven en Tijuana o en Tapachula no son las realidades que se viven en el centro del país. Por ejemplo, la Ciudad de México comparte muchos rasgos sociodemográficos con León, Guanajuato, el municipio con mayor rezago educativo a nivel nacional.
pero no comparte la realidad urbana de la Ciudad de México. Y a su vez, al interior de la Ciudad de México, si tú te vas a Milpa Alta, la zona más rural de la Ciudad de México, en comparación con Benito Juárez, las realidades y los retos son distintos. Entonces, hay que atender el tema de secundaria, pero no hay que desatender las personas que no saben leer y escribir todavía en la Ciudad de México. Claro, y no nada más se trata de estadísticas, como bien lo comentas, ¿no? Cuántas personas son analfabetas o cuántas personas requieren secundaria. Se trata de entender la geografía, se trata de entender cómo se han movido estos grupos, a dónde se están moviendo, cuáles son los grupos más vulnerables o cuáles son los grupos más desprotegidos para precisamente revertir este rezago. 1.4 millones, los que comentabas, es prácticamente hablar de la cantidad de habitantes en una de las delegaciones más grandes, que puede ser Iztapalapa o Gustavo Amadero, para nada más ir dimensionando lo que es el rezago en la Ciudad de México. O bueno, más que la población de Campeche o la población de Colima. Entonces, lo que comentas sí es bien cierto. Si bien es importante ver el diagnóstico estadístico, las cifras, lo que se ha avanzado, que en 6 años hemos acreditado a 200,000 personas fuera del rezago educativo en la Ciudad de México. También es importante conocer las historias, por ejemplo, la historia esta del niño que entra a la UNAM, o la historia de los abuelitos que están aprendiendo a leer y escribir a sus 80, 90 años. Pero lo más importante que se ha aprendido durante este periodo, estos 6 años de combate al rezago educativo, es que la política educativa no se hace desde los escritorios, sino que la política educativa se hace en el salón de clases y con los educandos. Y es por eso que la presentación del diagnóstico, si bien es pertinente, era aún más pertinente buscar a las personas y hablar con ellas para ver cuáles son las necesidades de nuestra ciudad. Y en su caso muy específico de Linea, los promotores, ¿no? Todas estas personas que están en las calles haciendo este tipo de trabajo, que es muy importante. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites, Jorge. Adelante. Y te voy a preguntar, te voy a hacer esta pregunta, nos la respondes cuando regresemos. ¿Por qué es importante que personas de 80, 90 o mayores de 65 años se alfabeticen, terminen secundaria, terminen prepa? Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, continuamos con esta interesante charla con Jorge Galván Romero, delegado de Linea en la Ciudad de México. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el maestro Jorge Galván Romero, delegado de Linea en la Ciudad de México. Jorge, esta pregunta, ¿por qué es importante que los adultos retomen los estudios, ya sea en un rezago, como decía, que pueda estudiar la secundaria, la preparatoria, o que se alfabetice? Mira, te voy a poner el ejemplo de los 5 grandes retos que tenemos en la Ciudad de México. Uno, es el tema de los jóvenes. Esta Ciudad de México tiene la mayor cantidad de jóvenes y, como te decía, el 70% de nuestra atención se centra en jóvenes. El tema de que un joven en edad productiva alcance un certificado de secundaria es la diferencia entre estar en la esquina lavando vidrios o estar trabajando en un Vips, en un Walmart o en cualquier otra empresa privada. Es la realidad de que la persona que tiene un certificado de secundaria aumenta en hasta 40% su nivel de ingreso. Pero lo que dice sí es bien cierto, porque sí hay una derrama importante en términos familiares. La persona que certifica sus saberes con el INEA, independientemente de su edad, si tiene 10, si tiene 20, si tiene más de 65 años, 80, 90, 100, es un ejemplo para su familia. Y lo que yo siempre les comento en la entrega de certificados es, ustedes son ejemplo, no solamente de lo que pueden lograr ustedes a nivel individual, sino también un ejemplo para sus familias y para sus comunidades. Claro. Es la importancia del trabajo que realiza Linea. Porque las historias de vida de Linea no son a nivel individual, sino es una concepción. Tiene un impacto, claro. Comunitaria. Primero en la familia y en la comunidad, sin duda alguna. Pues interesantes estos aspectos. Ahora, me comentabas que ustedes, dentro de este diagnóstico que acaban de dar a conocer, que acaban de concluir, 5 retos. ¿Nos puedes decir cuáles son esos otros grandes 5 retos para Linea en la Ciudad de México? A la doctora Claudia Sheinbaum se le hizo llegar el documento. Estamos trabajando para que la transición de las autoridades en la Ciudad de México sea lo más óptima para que reciban esto, y por eso implementamos 5 grandes retos, no solamente para los 106 años, sino para los 130 años. 1, jóvenes. De no atender el tema de jóvenes, el bono demográfico se va a ver desperdiciado y vamos a entrar en una franca crisis humanitaria en términos educativos en la Ciudad de México. 2, mujeres adolescentes embarazadas. Si bien la Ciudad de México tiene una de las tasas con menor índice de embarazo adolescente a nivel nacional, es importante por la transmisión intergeneracional del rezago educativo. Es decir, la variable que más impacta en el nivel de escolaridad de las personas es el nivel de escolaridad de la madre. Si no atendemos el nivel de escolaridad en rezago desde el inicio, es decir, donde están las madres adolescentes, creo que no estamos rompiendo los ciclos. 3,
las personas que regresan a la Ciudad de México provenientes de Estados Unidos, ya sea por deportación o por decisión propia, necesitan acreditar algún nivel o alguna constancia de inglés. El INEA requiere formar a las personas en inglés, no solamente para las personas que están aquí en México, sino las personas que quieren en Estados Unidos. 4, el tema de tecnología. Tenemos que incorporar las tecnologías de la información en la Ciudad de México para que efectivamente sea un mecanismo a través del cual no solamente haya alfabetización, sino también exista alfabetización digital. Y 5, el tema indígena bilingüe. Las personas que no están siendo visibilizadas en la Ciudad de México, que no hablan la lengua española, son personas que están marginadas, excluidas y sobre todo esas personas están condenadas a la pobreza y a la marginación en esta ciudad. Son personas que hay que visibilizar, que si bien no son muchas, sí hay que atenderlas y este instituto está llamado a hacer justicia en estos 5 grandes aspectos de aquí a 30 años. Claro. Muy interesantes estos 5 puntos, sin duda alguna: crisis humanitaria, madres adolescentes, la migración o las personas que regresan de los Estados Unidos, tecnologías de la información e indígenas bilingües. Tocas un tema interesante, los Estados Unidos. ¿Qué trabajo está haciendo el INEA en los Estados Unidos? Mira, te platico, yo tuve la oportunidad de coordinar y de dar clases en Estados Unidos en el periodo que tuve... ¿A migrantes mexicanos? A migrantes mexicanos y no solamente mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, dominicanos. Las personas que están en Estados Unidos son atendidas por la Secretaría de Educación Pública a través de 300 plazas comunitarias, que son nuestras escuelas, por un convenio de colaboración previo a la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993. Este convenio de colaboración educativa iba en el sentido de capacitar a las personas mexicanas que están en Estados Unidos. Pero la labor se ha hecho tan importante que hoy la Secretaría de Educación Pública tiene más consulados que el gobierno mexicano en Estados Unidos. Es decir, tenemos 300 plazas comunitarias en todo Estados Unidos. Pero fíjate, la dinámica de la atención en Estados Unidos es muy particular. Es que si bien cuando aquí las personas aprenden a leer y a escribir su nombre, por ejemplo, es padrísimo. Es un tema que da orgullo, es indescriptible, vaya, el tema de la alfabetización. Pero cuando estamos en Estados Unidos y las personas escriben por primera vez el nombre de su país, se convierte en un orgullo doble, porque están reconociéndose como personas valiosas en su nueva comunidad en Estados Unidos, pero también como ciudadanos mexicanos. Claro. Y esa es la labor que hace el INEA en Estados Unidos. Pues mira, qué interesante. A lo mejor muchos no sabíamos este tipo de expansiones. Supongo que estas 300 delegaciones están normalmente hacia la frontera, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Fíjate que yo estaba coordinando la parte de Connecticut, Rhode Island y New York, y en Chicago es en donde existen más mexicanos. Mira, sobre todo paisanos míos michoacanos en Chicago. Pero en Puebla, York, o sea, también está ahí la atención de mexicanos. Claro, se concentran donde hay más mexicanos. Correcto. ¿No? Pues Los Ángeles, Colorado, la zona de Miami, Rhode Island, Connecticut, New York y Chicago. Oye, Jorge, regresando a la Ciudad de México, si una familia que se encuentra viéndonos y de repente ve que tiene a un joven que detuvo sus estudios, o algún adulto mayor de cualquiera de las edades que quiere pues alfabetizarse o también continuar sus estudios, ¿qué tiene que hacer? Porque a lo mejor muchos dicen, sí han oído hablar del INEA, en anuncios, en fin, porque la institución por fortuna ya tiene muchos años, pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo hay que acercarse ustedes para decir yo quiero alfabetizarme? Mira, la forma más sencilla de acreditar los saberes en primaria o secundaria, que es el reto en la Ciudad de México, es a través del programa de certificación, que es un examen único de primaria o secundaria, que logramos implementar a partir de 2016 y se vuelve relevante toda vez que las personas van a empezar un nuevo ciclo escolar. Es decir, tenemos muchos jóvenes que por razones económicas, sociales, culturales, de diversa índole, no terminaron el ciclo escolar anterior y pretenden concluir e inclusive acceder a bachillerato. Correcto. Y la mejor opción que tienen los jóvenes en esta Ciudad de México es acreditar los saberes a través del programa de certificación, acercándose a nuestras plazas comunitarias y certificando en un solo examen su primaria o secundaria. Correcto. Jorge, regálanos una dirección de correo electrónico para que pueda la gente
adquirir más detalles, más conocimientos sobre todo esto que platicamos? Mira, es ineacdmx.gov.mx. Correcto, Bien ahí está en la pantalla, cdmx.inea.gov.mx, ahí podrán pues buscar más detalles a partir de estos lineamientos que dice esta importancia de continuar los estudios. Muchísimas gracias, maestro Jorge Galván Romero, delegado del INEA en la Ciudad de México. Gracias, Omar, un placer estar aquí contigo. Un gusto, seguramente estarán otras ocasiones con nosotros platicando de este importante tema. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.